Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del licenciado René Castellán Holguín, director de revista Lex Informa, les saludo cordialmente a todos los presentes. En esta ocasión tenemos la visita del maestro Alberto Javier Sánchez Rojas. Él es abogado litigante y socio director del Buffet Litigio de Jalapa. Les voy a leer un poquito de su semblanza. El maestro Alberto Javier es abogado por la Escuela Libre de Derecho, tiene un máster internacional en Derecho Civil y Familiar, una maestría en Sociología, una especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual y actualmente es candidato a maestro en Derecho Penal Adversarial. Dentro del ámbito académico se ha desempeñado mmm, como titular de la Cátedra de Argumentación Jurídica y como conferencista de temas jurídicos en las más... Perdón, es que me entró una llamada, perdón. En las más importantes universidades del país y Colegio de Abogados. Es miembro de la Barra Nacional de Abogados. En el ámbito profesional se ha desempeñado como servidor público en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y como subprocurador de Asuntos Contenciosos en el Estado de Veracruz. Actualmente es abogado postulante en diversos litigios de relevancia nacional. El tema del que nos va a hablar el día de hoy es una aproximación contemporánea al juicio político y la declaración de procedencia. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Maestra, muchísimas gracias por la amable invitación. A usted, maestra Alicia Cruz, al maestro también René Castellán, muchas gracias por la gentil invitación que me hacen para estar platicando en el programa de ustedes y sobre todo, muchas gracias también al público que nos escucha. Pues bien, quisiera compartir con ustedes un tema que considero que es un tema de actualidad, porque simplemente en esta legislatura, en lo que va de esta legislatura que está próxima a terminarse, hemos visto mucha actividad en relación a dos cuestiones, a dos figuras jurídicas que son de muy alta relevancia, que son el juicio político y el procedimiento de declaración de procedencia. Son figuras que estaban un poco en desuso. El último juicio político antes del que inició esta legislatura de la Cámara de Diputados, el último juicio político que sustanció nuestro Congreso Federal fue aproximadamente hace 90 años. Entonces, pues desde luego ahorita está cobrando relevancia una figura que se encontraba dormida, una figura que se encontraba de alguna manera fuera de la práctica jurídica cotidiana de nosotros los abogados, de los órganos de impartición de justicia, del propio Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y ahorita está volviendo a tomar fuerza y está volviendo a tomar relevancia. De alguna manera lo mismo sucede con el procedimiento de declaración de procedencia, que si bien no tiene un tiempo tan amplio de haberse ejercitado por parte de la Cámara de Diputados, sí era un procedimiento poco frecuente y que actualmente, sin ir más lejos, el día de hoy tenemos aproximadamente 3 procedimientos de declaración de procedencia que ha iniciado y llevado a cabo hasta diferentes etapas procesales la Cámara de Diputados. Entonces, son figuras que son actuales, son novedosas y que han sido poco estudiadas de manera reciente, puesto que no había existido esta necesidad por parte de los juristas de sentarse a analizar su vigencia y sobre todo de analizar su relevancia en los tiempos que corren hoy en día. Entonces, si ustedes me lo permiten, quiero pasar directamente al tema, precisamente a platicar sobre estas dos instituciones, el juicio político y la declaración de procedencia, a la luz de cuestiones que son actuales, de cuestiones que son novedosas y que no están consideradas, desde luego, en su regulación positiva, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que data del año de 1982. Para entrar un poquito en materia, yo quisiera remontarme
a los orígenes de estas instituciones, a nuestros orígenes constitucionales. Primero que nada, en la Constitución de 1824 sí existía algo denominado juicio político, y existía una figura que era totalmente distinta a la figura que hoy en día conocemos como juicio político. Era una figura en la cual su mecánica era mucho más parecida a lo que hoy en día conocemos como declaración de procedencia. Y lo que buscaba era precisamente determinar si los servidores públicos, en ese entonces no existía esa denominación de servidores públicos, pero los funcionarios públicos cometían algún delito, pues el Congreso se erigía en una entidad investigadora, posteriormente en un órgano de acusación, y ponían al servidor público a disposición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En aquel momento se consideró dejar fuera de este esquema de responsabilidades a los integrantes del Poder Legislativo, de tal manera que en ese momento, situación que difiere de hoy en día, respondía el jefe del Ejecutivo, respondían los secretarios de despacho, respondían los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no así los diputados al Congreso de la Unión. Esta figura fue evolucionando en la Constitución de 1857. Esta mecánica, este funcionamiento del Congreso de la Unión en función al juicio político seguía más o menos la misma línea, es decir, tenía como objeto determinar la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios públicos y ponerlos a disposición del Poder Judicial para ser enjuiciados. Hoy en día, en la Constitución de 1917, que es la que nos rige, y son las instituciones que tenemos reguladas en los artículos 109, 110, 111 y 114, hoy en día nuestra Constitución conceptualiza completamente diferente tanto al juicio político como al procedimiento de declaración de procedencia. Si ustedes me lo permiten, quisiera yo empezar a comentar en qué consiste el juicio político y a grandes rasgos caracterizar esta institución jurídica para que se pueda entender precisamente cuáles son los puntos o las observaciones que nos llevan a verlo con ojos contemporáneos. Primero que nada, el juicio político es una institución que está regulada en los artículos, como ya lo dije, 109, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Básicamente, ¿qué debemos entender por juicio político? Pues el juicio político es un procedimiento de carácter constitucional que tiene como finalidad determinar si cierto servidor público ha incurrido en responsabilidad política. La responsabilidad política no es responsabilidad penal, no es responsabilidad civil y no es responsabilidad administrativa. Es un tipo sui generis de responsabilidad en el que solamente pueden incurrir los servidores públicos que están señalados en el catálogo que establece el artículo 110 de la Constitución. Esto quiere decir que no todos los servidores públicos son susceptibles de caer o de estar dentro de las hipótesis que pueden activar un enjuiciamiento político en su contra. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa respecto de la responsabilidad política? Bueno, la responsabilidad política implica determinar o establecer si el servidor público ha incurrido en algunas de las causales previstas para la procedencia del juicio político. Algunas de estas causales, por ejemplo, son, vamos a determinar, por ejemplo, si el servidor público ha incurrido en una situación o en un de ataque a las instituciones democráticas, ha incurrido en un ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, si ha incurrido en violaciones a los derechos humanos,
incurrido en ataques a la libertad de sufragio, si ha incurrido en alguna situación de usurpación de atribuciones o ha cometido infracciones graves a la Constitución, omisiones graves dentro de su encargo que afecten los intereses, los planes, programas o presupuestos de la Administración Pública Federal. Entonces, el Congreso lo que determina es si el servidor público ha incurrido en alguna de estas causales. Y de ser así, entonces se le sanciona a través de la sanción que es propia de esta responsabilidad política. ¿Y en qué consiste la sanción a la responsabilidad política? Pues en la separación inmediata del encargo y en la inhabilitación hasta por 20 años para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión dentro de los órganos del Estado mexicano. Entonces, como podemos ver, el juicio político de ninguna manera implica poner a disposición necesariamente del Ministerio Público o del Poder Judicial a un servidor público para que sea penalmente enjuiciado. Tampoco implica un pronunciamiento por parte del Congreso de la Unión respecto de una posible responsabilidad penal o administrativa del servidor público. Es una responsabilidad diferente. Ahora bien, aquí hay un tema que es muy importante. Si bien es cierto, se trata de una responsabilidad diferente, las sanciones que impone la Constitución y la propia Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos son exactamente las mismas sanciones que impone la responsabilidad administrativa, que es la separación del cargo y la inhabilitación. Entonces, puede darse el caso que aunque se trata de tipos de responsabilidades diferentes y aunque se de órganos diferentes, el Poder Legislativo a través de sus dos cámaras, la de diputados y la de senadores, puede ser que ambas instancias por separado tramiten procedimientos a un determinado servidor público y puede ser que se llegue a las mismas sanciones. Esto no está resuelto de alguna manera ni en jurisprudencia, ni está resuelto en algún criterio vinculante para alguna de las partes, porque simple y sencillamente la materia del juicio político no cuenta con medios de defensa, es decir, las resoluciones de las cámaras son inatacables. Pero lo que nosotros como abogados postulantes proponemos ante esta situación es que el juicio político que se le sigue a un servidor público que ya fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública y que ya no se encuentra en el ejercicio de su encargo, en ese caso el juicio político debe sobreseerse porque ya no hay materia para el mismo. Es decir, aunque se acreditara la responsabilidad política del servidor público, sería materialmente imposible imponerle las sanciones que establece la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982, sería materialmente imposible, puesto que el servidor público ya se encuentra inhabilitado y ya se encuentra separado de su encargo. Entonces, ya no tiene razón de ser el juicio político. Y esto nos lleva a un aspecto muy importante y que es una situación muy contemporánea, muy actual y muy vigente, que nos lleva a que en esos casos donde ya es materialmente imposible sancionar al servidor público, pero se continúa con la tramitación del procedimiento de juicio político, pues lo que en ese momento se busca o se quiere por parte de las instituciones jurídicas y políticas del Estado mexicano, malamente lo que se quiere es hacer una exhibición pública del servidor público, es decir, lo que se quiere es precisamente denostar a la persona o a la imagen del servidor público con fines políticos, con fines mediáticos, con fines propagandísticos, es decir, con muchas finalidades diferentes, puede obtenerse una ganancia o una raja política malamente obtenida sin ningún tipo de ética y sin ningún tipo
de digamos, una licitud moral en este tipo de decisiones, pero lo que se puede buscar en esos casos, lo que buscan las instituciones, es un beneficio político a través de exhibir a los servidores públicos opositores o enemigos del régimen para, pues, hacer valer un tema de corrupción, es decir, de combate a la corrupción, de castigo, de sanción, es decir, como una ventaja mediática que obtiene el régimen en turno al momento, pues, de poner, como se dice, en la picota al servidor público que está sujeto a este tipo de procedimientos. Entonces, esto nos lleva en algunas ocasiones a un uso faccioso de las instituciones públicas, es decir, a un uso que no es precisamente el bien o el beneficio de los gobernados, sino la obtención de un beneficio político para una facción política, para un partido político, para una persona, para una figura o para una estructura. Entonces, debemos de ser ahí muy cuidadosos y ese es un punto, ese es un aspecto que debe ser cuidadosamente revisado respecto del juicio político para hacer algunos ajustes y que el juicio político no se convierta en un instrumento de violación a los derechos humanos. ¿Por qué de violación a los derechos humanos? Pues porque al ser susceptible de un uso faccioso, es decir, al ser susceptible de hacer uso político de la institución del juicio político para denostar a una persona o a un grupo de individuos y a su vez al juicio político al no permitir medios de impugnación, como ya se dijo, el último párrafo del artículo 110 de la Constitución nos informa, nos establece que contra las determinaciones tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores no se admite recurso alguno. Entonces, en tanto se puede dar un uso político o un uso partidista del juicio político, al mismo tiempo que el gobernado, la persona encausada, el servidor público, carece totalmente de medios de defensa, es decir, no procede ningún tipo de apelación, no procede ningún tipo de amparo indirecto, mucho menos procede el amparo directo. Entonces, el gobernado que está siendo sujeto a este procedimiento está completamente amarrado de manos, está jurídicamente atado de manos, para poderse defender en contra de determinaciones que pueden llegar a ser arbitrarias. Esto nos lleva también a otro punto importante del juicio político, que es el hecho de que no existen mecanismos heteroaplicativos de control del debido proceso. Esto quiere decir que fuera de lo que son las cámaras, tanto de diputados y senadores, y concretamente las actuaciones ante sus órganos, como en algún momento puede ser la sección instructora, o las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales, o como puede ser la subcomisión de examen previo, no existen otros organismos fuera del Congreso de la Unión que puedan corregir o puedan revisar las determinaciones de con la finalidad de velar la tramitación de un debido proceso. Entonces, en la experiencia profesional que nosotros tenemos, en el juicio político que atendimos el año pasado, durante el 2019 y el año 2020, nos encontramos que eran constantes las violaciones al debido proceso porque no se cumplía debidamente con las formalidades de carácter parlamentario, porque no se atendían debidamente las pruebas ofrecidas por el servidor público, porque no se respetaban los plazos en el juicio político que atendimos. Nos hicieron nugatorios algunos días del plazo que teníamos para rendir alegatos, que la ley lo establece de 6 días, y en el caso de la servidora pública que defendíamos, al tercer día ya el dictamen con las conclusiones estaba siendo entregado a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para ser subido al Pleno, lo cual se hizo el día 19 de marzo del 2020. Entonces, en este tipo de situaciones carecemos de algún órgano
que puede ejercer un control heterónomo, es decir, un control externo respecto de la Cámara de Diputados a fin de salvaguardar el debido proceso. Entonces, lamentablemente el juicio político, la experiencia que nosotros tenemos, en algunas etapas se le reviste de legalidad, pero en otras etapas es una mera simulación de un proyecto político ya trazado, es decir, ya es una resolución que está cantada, como vulgarmente se dice, desde el inicio del procedimiento y que únicamente se disfraza de legalidad la tramitación del juicio para llegar a una conclusión que todos sabemos a dónde va a terminar. Entonces, este tipo de situaciones, a lo mejor en su momento, en los 80s, que fue expedida la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es aplicable a este tipo de procedimientos, en los 80s quizá sirvió a un propósito constitucional y muy probablemente se cumplió con el objetivo que en ese momento se buscaba. Pero hoy en día, esta figura del juicio político, a criterio de un servidor y a criterio del equipo de defensa que conformamos en la defensa de este juicio político, pues desde luego la carencia de medios de defensa nos lleva a una situación de desigualdad sumamente grave con respecto de los órganos del Estado. Entiéndase que es un particular que está indefenso, que está litigando contra ni más ni menos que uno de los poderes del Estado. Entonces, pienso que es muy necesaria, creo que es indispensable hacer una reforma. Creo que es muy indispensable hacer o considerar un proyecto de reforma con la finalidad de que los derechos humanos que poco a poco se han ido incorporando a nuestro régimen jurídico con las reformas constitucionales del 2011 y con la suscripción de instrumentos internacionales como el Pacto de San José, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bueno, pues en esos casos ya nuestro orden jurídico evoluciona hacia un orden jurídico iushumanista y desde luego deja atrás una figura que desde luego no privilegia los derechos humanos, como es el caso del juicio político. En el caso del juicio político, pues responde a un esquema inquisitivo, responde a un esquema en el cual se presume la responsabilidad del encausado desde antes siquiera de que se llegue a la etapa de acusación, desde el principio, desde que se está en la etapa ante la subcomisión de examen previo, ya hay disposiciones expresas como el artículo 9 y el artículo 12 en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que presumen la responsabilidad del servidor público. Entonces, de todo lo que hemos platicado podemos concluir o podemos decir que dentro del juicio político hay principios de derechos humanos que son abiertamente vulnerados, como es el principio de presunción de inocencia, como es el principio de debido proceso, como es el principio de la doble instancia que establece el artículo 8 de la Convención, del Pacto de San José, de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, que bueno, establece este principio llamado de doble conformes, que establece que todos los juicios, sobre todo de carácter penal, pero es extensivo a los procedimientos donde se impone una sanción a una persona, todos estos procedimientos deben de contar con al menos 2 instancias, siendo el caso que el juicio político cuenta con una sola instancia, porque la Cámara de Diputados se erige en un órgano de acusación, mientras que la Cámara de Senadores se erige en un jurado de sentencia. Sin embargo, esto no implica que se trate de una doble instancia, simplemente se trata de 2 fases procesales diferentes que van a llevar a una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria al servidor público. Entonces, como les comentaba yo hace un momento, estos derechos humanos que deben de ser, que son actualmente más bien recogidos por los instrumentos internacionales y por nuestra Constitución, están lejos de encontrarse plasmados en este tipo de procedimientos. Ahora bien, esto en cuanto al juicio político,
yo les quiero pedir que me permitan pasar al procedimiento de declaratoria de procedencia, porque ahí vamos a encontrar nosotros muchísimos paralelismos con el juicio político, por una simple y sencilla razón, porque el capítulo que corresponde a la declaración de procedencia en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos remite al juicio político para su tramitación en lo que resulte aplicable. Es decir, la regulación del juicio político resulta ser supletoria de la regulación del procedimiento de declaración de procedencia. Entonces, como podrán ustedes imaginarse, existen aspectos donde se da este paralelismo y donde precisamente las deficiencias en materia de derechos humanos y las deficiencias en materia jurídico-procesal son prácticamente las mismas. Voy a acotar brevemente las diferencias, cuál es la distinción entre el procedimiento de declaración de procedencia y el juicio político, y voy a hacer algunas precisiones respecto del procedimiento de declaración de procedencia. Primero que nada, el procedimiento de declaración de procedencia no es un procedimiento de carácter biinstancial. En este caso es un procedimiento de carácter uninstancial que se tramita únicamente ante la Cámara de Diputados. La declaración de procedencia no persigue fincar responsabilidad de ningún tipo a ningún servidor público. Es decir, no pretende fincar ni una responsabilidad política, ni una responsabilidad penal, ni una responsabilidad civil. Simplemente lo que pretende la declaración de procedencia es que si a juicio de la Cámara de Diputados existen elementos para considerar en un grado de razonabilidad que el servidor público a quien se le está siguiendo un procedimiento de carácter penal pudiera llegar a tener esta responsabilidad penal, entonces se le separa del cargo y se pone a disposición del Ministerio Público para que sea procesado como corresponda. Dicho de otra manera, para que pueda ser presentado ante un juez de control y pueda entonces formularse la imputación y pueda entonces ser sujeto a todas y cada una de las fases de un procedimiento de carácter penal. La declaración de procedencia está regulada en el artículo 111 de la Constitución y tiene un catálogo de servidores públicos que pueden ser sujetos de esta declaración de procedencia. Es decir, es lo que vulgarmente se conoce como fuero. Son servidores públicos que tienen, entre comillas, y lo digo entre comillas porque considero que es un término que no está correctamente usado, se dice que son servidores públicos que gozan de fuero o que tienen fuero. La realidad de las cosas es que no se trata de ningún fuero, o ningún fuero como se entiende en términos de títulos de nobleza. Lo que tienen estos servidores públicos es que para proceder penalmente en su contra se necesita agotar un requisito de procedibilidad, y este requisito de procedibilidad consiste en que la Cámara de Diputados autorice la separación del servidor público de su cargo y autorice la tramitación del procedimiento penal. Entonces, por eso es incorrecto y por eso no es adecuado llamarle desafuero como comúnmente y sobre todo en los medios de comunicación se le conoce, sino que lo correcto es llamarle declaración de procedencia. Bien, el catálogo de servidores públicos que deben ser sujetos al procedimiento de declaración de procedencia es significativamente menor a los servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político. Si nosotros hablamos de un juez de distrito, por ejemplo, un juez de distrito perfectamente puede ser sujeto de juicio político, pero por otro lado, el mismo juez de distrito no requiere ser sujeto a un procedimiento de declaración de procedencia. Contra el juez de distrito se puede proceder de manera inmediata, sin necesidad de pronunciamiento por parte de la Cámara de Diputados. Ahora, al igual que sucede en el juicio político, existen las mismas etapas procesales ante la Cámara de Diputados, nada más que con algunos matices, con algunas diferencias. Por ejemplo, en este caso, no cualquier persona puede solicitar
el inicio de un procedimiento de declaración de procedencia. Un juicio político, sí, cualquier persona puede presentar una solicitud, lo cual tiene que hacer por escrito y en idioma español, puede presentar una solicitud de juicio político ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados. En el caso de la declaración de procedencia, no. En el caso de la declaración de procedencia, tiene que ser la Fiscalía, dependiendo si se trata de delitos del fuero común o delitos del fuero federal, ya sea la General de Justicia de la Ciudad de México, o del Estado de Veracruz, o del Estado de Quintana Roo, del de Puebla, del que sea, o bien la Fiscalía General de la República, pero es una fiscalía la que tiene que solicitar el inicio de la declaración de procedencia. Y las etapas posteriores que se siguen son las mismas, pasan a una subcomisión de examen previo, después a las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales para que formulen su dictamen y posteriormente a llevar a cabo la etapa de instrucción ante un órgano de la Cámara de Diputados que se llama sección instructora, que se conforma de 4 diputados. Entonces, ante la sección instructora, las partes, en el caso de juicio político, la parte denunciante y la propia sección instructora, y desde luego el servidor público encausado, tienen el derecho de aportar las pruebas que a su derecho corresponda para efecto de acreditar por una parte, de acreditar la materia de la acusación, y por otra parte, es decir, por parte del servidor público, de desvirtuar esta acusación y acreditar su inocencia. En el caso de la declaratoria de procedencia, es la Fiscalía la que aporta elementos, que en este caso los elementos, desde luego, es una copia de la carpeta de investigación, y la sección instructora, por su cuenta, tiene facultades para allegarse de elementos y determinar si, de acuerdo a su opinión técnica jurídica, el servidor público efectivamente existen indicios o existen elementos que le permitan suponer que ha incurrido en la responsabilidad penal que se le pretende fincar a través de la Fiscalía, y por lo tanto, pues determinar si dentro de sus conclusiones se va a proponer o no se va a proponer la declaración de procedencia. Bueno, en ambos casos, tanto las conclusiones en el juicio político como las conclusiones en la declaración de procedencia, se le debe dar 3 días de vista a la parte acusada o a la parte encausada. Se le debe dar 3 días de vista para que manifieste lo que a su derecho corresponda, y posteriormente se abre un periodo de 6 días de alegatos. Hecho esto, se le debe remitir las conclusiones generadas por la sección instructora a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que convoque a una sesión plenaria, y en la sesión plenaria se resuelva. En el caso de juicio político, lo que se va a resolver es si la Cámara de Diputados se erige en un se erige en un órgano de acusación ante la Cámara de Senadores. Y en el caso del procedimiento de declaración de procedencia, lo que se va a determinar es si procede o no procede separar al servidor público de su cargo a fin de que éste quede enteramente a disposición del Ministerio Público. Hay aquí un detalle muy, muy interesante, tanto en los artículos 110 como 111 de la Constitución, y que en casos recientes que conocimos a través de los medios de comunicación dieron mucho de qué hablar, porque tanto el artículo 110 para lo que respecta al juicio político como el 111 para lo que respecta a la declaración de procedencia establece literalmente lo siguiente. Dice, en el caso, voy a hablar concretamente de la declaración de procedencia, que fue lo que causó mucho revuelo en los medios hace algunos días. La declaración de procedencia, en el caso de los servidores públicos estatales, hablamos, por ejemplo, de gobernadores, magistrados estatales, diputados locales en las entidades federativas, ¿sí? Es decir, no servidores públicos federales, sino servidores públicos estatales que están acusados de uso, por ejemplo, manejo indebido de fondos y recursos federales,
Bueno, pues el artículo 111 para el caso de la declaratoria de procedencia dice, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ni la Constitución ni la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen qué significa proceder como corresponda. Entonces, tenemos un caso reciente, que se buscó la declaración de procedencia respecto de un gobernador de una entidad federativa de nuestro país, de México, y resulta ser que al momento que se le remite la declaración de procedencia emitida en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados a la legislatura local de esa entidad federativa, lo que encontró fue oposición, y entonces lo que sucedió fue que la legislatura local cerró filas en torno del gobernador, y hasta el momento se discute si el gobernador debió ser o no debió ser separado de su encargo, si existe o no existe una orden de aprehensión contra el gobernador, si la orden de aprehensión, en caso de existir, pudiera ser ejecutable o no. Y bueno, todo esto se debe precisamente a la oscuridad en que incurre precisamente tanto la Constitución como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo en el que podemos nosotros apreciar que son instituciones que, dado su amplio desuso, su amplio periodo de desuso y su ocupación excepcional en casos muy concretos y sobre todo en casos facciosos para hacer un uso populista de la justicia, bueno, pues nos encontramos que son instituciones que requieren una revisión profunda y una reforma profunda también para poder ser operables, porque en muchos casos estas instituciones, pues ahí están positivamente reguladas en nuestra Constitución, en nuestras leyes, pero no tienen una funcionalidad práctica porque la propia letra de la ley entorpece o difumina todo su posible aplicación y genera diferentes opiniones, diferentes criterios. En el caso del gobernador, del que hablé hace un momento, inclusive hubo un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de uno de los ministros, que además ocurrió que ese ministro se pronunció respecto de una situación que ya estaba resuelta por la Cámara de Diputados. Entonces, todo este tipo de situaciones dificultan la aplicación de estas figuras y sobre todo dificultan el hecho de que estas figuras puedan verdaderamente servir a los mexicanos. Es decir, que sean figuras que cumplan con un propósito que beneficie a la población en general y no nada más que pueda beneficiar a grupos en el poder. Guerras entre opositores siempre han existido y el uso faccioso de las instituciones también ha existido, pero desde 2011, como lo dije hace un momento, nuestro país está inmerso en una lógica humanista. Entonces, todas estas cosas que nosotros nos encontramos de situaciones añejas en las instituciones jurídicas, de situaciones que obedecen a sistemas inquisitivos, que obedecen a sistemas de persecución, que obedecen a uso faccioso de la letra de la Constitución y de la ley, bueno, pues merecen una revisión y sobre todo merecen una reforma tal que pueda responder a nuestras actuales realidades. Yo nada más, para terminar mi exposición, si ustedes me lo permiten, quisiera tratar un tema que considero que es muy, muy interesante a la luz de lo que es precisamente el juicio político y lo que son estas instituciones. Hace poco tiempo, hace unas semanas, tuvimos noticia de que había sido aprobada y publicada la reforma al Poder Judicial de la Federación, de tal manera que, pues, tanto en la Constitución como en las diversas leyes secundarias, bueno, pues empiezan a hacer modificaciones de tal manera que se busque
optimizar o mejorar o que se busque adecuar la realidad actual del Poder Judicial de la Federación a las necesidades jurídicas, jurisdiccionales de nuestro país, lo cual considero que está bien. Ahora, hubo un aspecto específico en esa reforma que dio mucho que discutir y sobre el cual yo sí no voy a decir si estoy a favor o estoy en contra, porque no es el foro para hacerlo, pero lo que sí es un hecho es que dio mucha controversia por ahí un artículo transitorio que establecía la extensión de la presidencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura por hasta 2 años. Transitorio que pues desde luego no tiene un rango constitucional. Por su parte, la Constitución sí establece la no posibilidad de prórroga del cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, aquí tenemos que en caso de que el ministro presidente y en caso de que la propia Suprema Corte de Justicia puedan llegar a avalar este artículo transitorio y efectivamente se materialice la extensión del mandato del ministro presidente al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es posible, es factible que estuviéramos ante una violación a la Constitución, desde luego avalada por los poderes públicos, avalada por el propio Poder Judicial, del cual él es la cabeza como ministro presidente, y avalada pues por el Poder Legislativo, pero sin embargo que esta extensión en la presidencia al frente de la Suprema Corte de la Justicia, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiera ser contraria al texto constitucional. Y yo solamente quiero recordar en este caso que una de las causales de juicio político que permiten la tramitación del juicio político y que llevan al fincamiento de una responsabilidad de carácter político es precisamente ataques a las instituciones democráticas, ataque a la forma de gobierno republicana, infracciones graves a la Constitución. Yo dejo sobre la mesa la pregunta, ¿pudiéramos estar ante un escenario de infracciones graves a la Constitución política? ¿Pudiera a lo mejor esa fracción de personas, ese grupo de personas que están en contra de que el ministro Saldívar extienda su presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudieran iniciar una denuncia de juicio político? Pues esa pregunta es la que queda sobre la mesa y es otro ejemplo que puedo dar de manera prácticamente anticipada de que este tipo de instituciones jurídicas hasta el día de hoy no utilizan un rasero parejo, porque aún a pesar de que se llegara, creo, a presentar una denuncia en este sentido, yo veo muy difícil que esta denuncia se le pudiera dar curso, a diferencia de las denuncias que se presentan contra los opositores, que desde luego, aunque como sucedió en el juicio político que patrocinamos hace algunos meses, aunque estuviera en el lugar 74 en el orden del turno de la sección instructora, fue el único juicio político al que se le dio curso y que se tramitó, al menos ante la Cámara de Diputados, en todas sus etapas. Entonces, yo dejo estas preguntas sobre la mesa, dejo esta exposición, desde luego, para consideración de ustedes, y por supuesto estoy a sus órdenes para todas las preguntas y comentarios que gusten hacer. Les agradezco su atención y reitero, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Para comentarle que solamente hay algunos saludos. Ahora no nos quisieron hacer preguntas, quedó muy clara su explicación. Le leo los saludos. Rafaela Contreras Flores, saludos desde Jalapa, Veracruz. Lilia Cacho, es un gusto poder escucharle. Alberto Trejo, saludos desde el Estado de México. Mario Arturo Paz Cruz, Tehuacán, Puebla presente, excelente exponente, un tema muy poco tratado. Leonardo de Jesús Coronel le manda saludos. Y Neo Cara también le manda saludos, dice excelente espacio creado para estos temas.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz. María Elizabeth Martínez Barrales, saludos desde Tonanitla, Estado de México. Está por acá muy cerca de donde nosotros estamos. También nos dice Juana de Arcos, excelente ponente, muy claro y concreto. Y Gracias. sí, yo estoy completamente de acuerdo con los comentarios, maestro. Muchísimas gracias, maestra. Pues definitivamente son temas como lo dijo el compañero que nos hizo favor de enviar saludos y de llamar, temas poco tratados y que, pues bueno, es importante que se den a conocer para que eventualmente estos formen parte de las discusiones jurídicas que pueda haber en nuestro país y eventualmente también se pueda llegar a una reforma que nos permita hacer un uso óptimo, jurídico, justo, benéfico para la sociedad de estas instituciones. Claro, tenemos un saludo más de Luisa García. Ella nos saluda Gracias. desde Oaxaca. Muy buen tema y excelente ponencia. Muchas gracias. Pues sí, Muchas maestro. gracias. Agradecemos la verdad el tiempo que se tomó para estar con nosotros un ratito aquí en Lex Informa. No sé si guste agregar un poquito más a su excelente exposición. Muchas gracias, maestra. Pues únicamente invitar a nuestros amigos del auditorio que gentilmente nos hacen favor de escuchar, a conocer más estos temas, a analizar más estos temas, a tener estas inquietudes presentes, porque seguramente muchos de ellos ejercen la hermosa profesión que compartimos en este espacio, que es la profesión jurídica, y desde luego, conforme vayan creciendo todo este tipo de actividades jurídicas en nuestro país, es decir, conforme se vaya extendiendo el desarrollo de juicios políticos, declaraciones de procedencia, no solo a nivel federal, sino en las diferentes entidades federativas, pues qué mejor que tener abogados, juristas preparados en la materia, que conozcan a fondo estos temas y que puedan aportar mucho a la escena y a la arena jurídica nacional. Agradecemos muchísimo su presencia, maestro, nuevamente. Y pues quedamos para agendar una segunda charla. ¿Qué le parece? Me parece maravilloso. Y le agradezco mucho, maestra, a usted, maestra Alicia Cruz, al maestro Castelán, desde luego también le agradezco mucho y sobre todo a los amigos que nos hicieron favor de escuchar a lo largo de la charla. Perfecto, quedamos entonces pendientes para una siguiente. Agradezco a toda la audiencia por su presencia y por ser tan participativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Hasta luego.